Buenas noches, mi nombre es Amado Carrillo, soy estudiante de Derecho de la sección SAIA de Derecho Procesal Laboral. En el siguiente video de exposición tocaremos varios términos y puntos del derecho procesal laboral. Entre ellos tenemos litisconsorcio, tenemos la prueba, tenemos la inhibición y recusación del juez laboral y por último tenemos la prueba electrónica y su tratamiento en el sistema laboral procesal venezolano. Empezaremos con el litisconsorcio. El litisconsorcio es en realidad una institución del derecho procesal en general. Es utilizada también en el derecho procesal laboral con los fines de garantizarle a los trabajadores que la sentencia que pueda salir a favor o en contra de ellos no le vaya a meditar o desmejorar a los demás. Es decir, el litisconsorcio es necesario para evitar, primero, la toma de decisiones inacordes a la realidad y segundo, que garantice el mismo trato a los trabajadores. Otra razón que tiene el litisconsorcio es la acumulación y brindar un proceso más expedito y obviamente mucho menos oneroso para el Estado venezolano. El litisconsorcio puede darse de tres maneras. Existe el litisconsorcio activo, el litisconsorcio pasivo y tenemos el litisconsorcio mixto. El litisconsorcio activo es cuando tenemos varios demandantes que recurren a un demandado. Podemos poner un ejemplo de varios trabajadores que han sido despedidos de manera injusta de su empresa. Los mismos acuden al tribunal y demandan a la empresa. Ellos sí, se acumula entonces estas 5 personas que, a pesar de que pueden demandar de manera individual, entonces decidieron por necesidad un litisconsorcio necesario y demandar pues así al empleador. Siendo así que la sentencia va a ser mucho más expedita y no va a afectar, no va a ser una sentencia sí, una sentencia no, sino que va a englobarlos a todos. Existe el litisconsorcio pasivo, que es el caso contrario, existe un solo demandante y varios demandados. Cuando existen un solo demandante y varios demandados, podemos poner de ejemplo un trabajador que está siendo violado o tercerizado por 2 empresas. Puede ser el caso de la empresa transportista que tenía la empresa Polar a través de la PEX o incluso la de la Coca-Cola, que necesitaríamos entonces demandar a estas 2 empresas para que entonces se levante ese velo corporativo y veamos entonces qué existe, si hay una agrupación o se está evadiendo las obligaciones laborales. Un ejemplo de los muchos que puede haber. Y tenemos entonces un litisconsorcio mixto que puede entonces ser varios demandantes y varios demandados. Podemos incluso poner hasta el mismo ejemplo de la empresa que está aludiendo las obligaciones laborales, las 2 empresas, y existan, en vez de un solo trabajador afectado, existan varios trabajadores afectados. Entonces necesariamente tendríamos que demandar a las 2 y tendríamos entonces que los trabajadores agruparse para poder demandar, para entonces así tener un litisconsorcio que sea necesario para la demanda. Ese es el primer punto de la exposición. Vamos a pasar al siguiente, que tenemos la inhibición y la recusación en el proceso laboral venezolano. Funciona de la misma manera que el procedimiento civil. La recusación y la inhibición son elementos necesarios para todo litigante. Para las partes es fundamental que las decisiones del tribunal sean imparciales y no sean parcializadas. Cuando una persona sienta menoscabo en que la parcialidad o imparcialidad pueda existir, entonces debemos revisar las instituciones procesales para atacar esa situación. Si un juez venezolano se ve incurso en las causales, ya sea por enemistad o por amistad o por rasos consanguíneos o de tipo de parentesco, entonces esa persona necesariamente el juez venezolano debe decir: mira, yo me tengo que inhibir porque no voy a ser parcial ante esta situación. Voy a dejar que un juez que realmente sea imparcial decida sobre este asunto. Sin embargo, cuando no sucede así,
existe la acción de las partes para poder solicitar que ese juez sea despegado de la causa y venga un juez que pueda emitir un juicio imparcial. Esto se le conoce como recusación, es una acción que tienen las partes para desligar a un juez que, ya sea por el motivo de lo mismo de la inhibición, no vaya a ser imparcial y sea parcializada su posible decisión a futuro. Siendo así que si a un juez es recusado, conlleva incluso unas sanciones de carácter administrativo por la no inhibición. Debería demostrar entonces el juez que la no inhibición fue producto de que él mismo desconocía la situación. Sin embargo, viéndolo al ámbito procesal, la recusación o la inhibición pasarán entonces a los tribunales superiores para su respectiva revisión. No podemos entonces el juez inhibirse a lo loco, tiene que inhibirse y justificar su inhibición. Igualmente, al recusar, la persona debe justificar, fundamental, mejor dicho, la recusación. Porque no va a poder entonces decir, no me gusta este juez, lo recuso, no me gusta este juez, lo recuso. No. Es una cuestión de que entre en los numerales que están de manera descritos taxativamente, en esas causales debe incurrir el juez para poder ser recusado o poder inhibirse. Muy bien, ya tenemos el litisconsorcio, vimos la inhibición y la recusación del juez procesal en materia procesal laboral. Ahora pasamos a la prueba. La prueba es fundamental. De la prueba nosotros podemos demostrar la veracidad de nuestra afirmación, es decir, que nuestros argumentos se vuelven concisos, precisos, adquieren algo de veracidad que pueda adquirir entonces para el juez profesional decidir en cuanto a las pruebas que se han presentado. Las pruebas, tenemos muchos tipos de pruebas en Venezuela. En realidad el código define que nosotros podemos presentar cualquier cosa que no sea contra la ley en una prueba en Venezuela. Nosotros tenemos libertad probatoria en Venezuela. Tenemos, por decirlo algunos, en las pruebas que están delimitadas en el código, tenemos pruebas documentales, pruebas testimoniales, indicios, tenemos pruebas, inspecciones judiciales, tenemos experticias. Hay una serie de tipos de pruebas, en realidad hay mucha exhibición de documentos, por nombrar algunas que tenemos. Cada una de ellas tiene un propósito fundamental en la causa y vamos a ver entonces el momento oportuno para realizar o solicitar la prueba en el tribunal. Solo existe un momento, se llama audiencia preliminar. En la audiencia preliminar en materia laboral es donde nosotros consignaremos nuestro escrito de promoción para decirle al juez, ciudadano juez, estas son nuestras pruebas, esto es lo que nosotros llevamos y nosotros le vamos a decir, entonces, para evacuar los testigos, ya sea evacuar las pruebas documentales, ya sea para evacuar las inspecciones, realizar las experticias, verificar todo ese tipo de pruebas que conlleven. Sin embargo, como nuestra materia es una materia de orden público por la protección laboral, como el trabajo como un hecho social, entonces el juez puede ir un poco más allá. Entonces, si él no le queda claro, solicitar pruebas de experticia científicas y demás. Siempre buscando la verdad ante las situaciones para proteger al deber jurídico, en este caso, que es el trabajador. Al final del esbozo que realizaba el profesor, en cuanto a las materias que íbamos a revisar, tenemos la prueba electrónica. Las pruebas electrónicas son, hablando de esa libertad probatoria, parte de ella. Es decir, que como el código no nos prohíbe eso, entonces lo podemos realizar. Sin embargo, la misma puede tomarse como una prueba documental en principio, pero debe ser corroborada con una experticia técnica. Es decir, que un documento de manera electrónica lo podemos imprimir, pero si no se puede imprimir, hay que hacer una experticia entonces a la máquina para verificar que efectivamente los datos que allí están o cierten o están guardados no están trucados o no tienen ningún tipo de alteración. Bueno, esta es nuestra exposición. De todas maneras, al final del
del documento, después del URL, vamos a tener el escrito de promoción de prueba, acorde a las actividades puestas en la actividad de ensayar de la sección. Buenas noches. Gracias.